Buenas tardes. Presentamos hoy la mesa redonda titulada César Manrique en el contexto de la cultura canaria, en la que participarán Elena Costa, Orlando Brito, Fernando Gómez Aguilera y Wilfredo Wilpret. El encuentro, que se enmarca dentro de la programación del centenario del nacimiento del artista que la institución que lleva su nombre continuará celebrando hasta el 24 de abril de 2020, estará moderado por los periodistas Carlos Sosa y Victoriano Suárez. En esta mesa redonda, que es la cuarta y última que se celebra dentro del ciclo César Manrique Memoria Compartida, los ponentes expondrán y analizarán el papel que a su juicio desempeña la obra y la figura de César Manrique en el ámbito de la cultura de Canarias. Con este ciclo, la Fundación César Manrique ha abordado desde perspectivas y análisis complementarios varias facetas relacionadas con el artista, como su producción artística, en especial sus obras paisajísticas y lo que éstas supusieron para el progreso de Lanzarote, su compromiso pionero con la naturaleza, el desarrollo sostenible de su isla y del planeta, o su personalidad descrita en multitud de ocasiones como extraordinaria. Elena Acosta Guerrero es directora de la Casa de Colón desde 1991, coordinadora y secretaria general de los coloquios de Historia Canario-Americana, así como secretaria de la revista científica Anuario de Estudios Atlánticos. Orlando Brito Ginorio es director del Centro Atlántico de Arte Moderno, CAM, desde 2016, historiador del arte, crítico de arte, comisario independiente de exposiciones y gestor cultural. Wilfredo Wilpret de la Torre es catedrático emérito de la Universidad de La Laguna, científico, botánico, naturalista, conservacionista y catalogador de numerosas especies endémicas de Canarias. Fernando Gómez Aguilera es director de la Fundación César Manrique, escritor y comisario de exposiciones. A César Manrique ha dedicado numerosos ensayos, conferencias y libros. Victoriano Suárez Álamo es periodista, coordinador de la sección de Cultura de Canarias 7. Y Carlos Sosa es director del diario Canarias Ahora. Asimismo es autor del libro Hechos Probados, una biografía no autorizada del exministro José Manuel Soria. La Fundación César Manrique agradece la presencia de los participantes en el acto hoy y a todos ustedes su asistencia. Tienen la palabra Carlos Sosa y Victoriano Suárez. Victoriano Suárez. O Victoriano Suárez. Muy bien. Hola, buenas noches. Antes de nada, agradecer a la Fundación la invitación a participar en esta mesa con tan ilustres participantes y sobre todo dentro de esta maravillosa programación que celebra el centenario de César. Los protagonistas son ellos, así que Carlos y yo hemos llegado al acuerdo de intervenir lo mínimo posible, que los interesantes son ellos. Y mi primera pregunta que lanzo al que quiera responder es, evidentemente, nos reúne a analizar el contexto en el que se movió César, pero hablamos de un artista que por bandera ponía su libertad y el no ser nada gremial. ¿Cómo creen ustedes que encajó en su momento, sobre todo antes del viaje a Nueva York, que era un César, y a la vuelta de Nueva York, que era otro César? Bueno, no sé qué empiezo yo. Yo creo que la labor que hizo César Manrique a la vuelta de Nueva York, cuando volvió a Lanzarote, en el contexto de la cultura canaria, creo que es algo desconocida en algún momento, sobre todo lo que hizo en la cultura, porque vino ese amor que él tenía por la tierra, ese amor que él tenía por fertilizar Lanzarote, por elevar Lanzarote como patrimonio universal de la cultura. O sea, esa idea que tenía de su tierra la hizo para toda Canarias, en la cultura de Canarias. Cuando fundó el almacén, también lo que más conozco es lo que hizo en Gran Canaria, que a lo mejor es más desconocido porque hizo una labor cultural en la Casa de Colón, porque era íntimo amigo de Alfonso Armas. Y, lógicamente, la Casa de Colón fue la casa de acogida en Gran Canaria para muchísimos de sus proyectos culturales. Todas sus relaciones en Madrid las trajo aquí para realizar unas actividades culturales. Por ejemplo, ahora que se está poniendo en valor Agustín Espinosa, pues, por ejemplo, él hizo una exposición de homenaje a Agustín Espinosa en el año 1900
79 con Antonio Saya, donde hizo la exposición, donde se leyeron los textos de Agustín Espinosa, donde hizo una carpeta específica de Agustín Espinosa para poner en valor el Lancelot en 28 grados. O sea, esa fertilización que hizo de algo desconocido para el gran público, su exposición antológica, el traer la exposición de la segunda, hizo una exposición con Fernando Mignoni, la segunda exposición surrealista de Canarias, que la trajo con el Ministerio de Cultura a través de él. O sea, siempre quiso que la cultura fuera y cumpliera en ese papel en Canarias lo que él podía hacer por su tierra. Y me parece que eso es fundamental en la figura de César, ese compromiso absoluto con su tierra, con la cultura de su tierra, desde un punto de vista universal. En lo que podía hacer por la cultura de Canarias en ese momento, desde la creación del almacén y lo que hizo luego en Tenerife, en Gran Canaria, etc. Yo creo que son una serie... Hoy no nos podíamos creer las exposiciones que hizo a través de César, a través de su gestión, las exposiciones que se hicieron, por ejemplo, en Gran Canaria y en Tenerife, a través de las relaciones de César y Fernando Mignoni. Nos quedaríamos asombrados, yo traje aquí algunos catálogos, por si los pudieran ver, de ver qué categoría de exposiciones y qué categoría de actividades pudo hacer desde el punto de vista de la cultura. Ya no hablemos desde el punto de vista de su lucha por la naturaleza, que creo que Wolfredo, que tuvo una relación directa con él, puede de alguna manera hablar más de esa etapa. Para mí César es una especie de milagro del cerebro humano, sin ninguna duda, porque es un polifacetismo verdaderamente extraordinario. Yo lo he considerado en primer lugar pues como un artista, en primer lugar, y como artista como pintor, en segundo lugar como escultor, en cuarto lugar como urbanista y en quinto lugar como un hombre conservacionista y un hombre libre del pensamiento, con la valentía de en todo momento saber decir delante de quien sea lo que él piensa, las verdades que tiene, sin tener ningún tipo de reparo en dejar libre esa especie de libertad de pensamiento que tiene, que es la que le ha llevado también a crear las cosas que ha creado. Y además sigo pensando de que en la historia de Canarias no se ha repetido un personaje que sea tan conocido en el mundo como César, porque su obra está repartida por todos lados, en los sitios más insólitos, desde la Escuela de Náutica Santa Cruz de Tenerife, en donde con residuos ha hecho una obra maravillosa, pasando por las 5 o 6 actuaciones que él ha tenido en los diferentes litorales de la Canarias. Esta tarde mismo, mirando lo que había en el jardín interior de las Salinas, del Hotel Las Salinas, estaba reflexionando sobre este tema. ¿Qué capacidad tuvo este hombre para poder sintetizar, digamos, con una fantasía extraordinaria, las actividades que acabo de mencionarles a ustedes en estos momentos? Yo he sido un admirador de él y tuve afortunadamente la suerte de conocerlo y hablar con él, incluso de intervenir en una entrevista que nos hicieron en la Radio Televisión Española en Canarias, en donde estábamos Luis Fajardo Espínola, César y yo. Y cómo el hombre durante aquella hora lanzó todo lo que tenía adentro, que en aquel momento era durísimo decir las cosas que dijo, como las que se ven aquí expresadas en estas paredes, ¿no, verdad? Con esa naturalidad y sobre todo con esa vehemencia, porque él era un hombre tremendamente vehemente a la hora de expresarlo, y cautivador, porque evidentemente quien conoce a César, porque éxito tenía César. César, digamos, cautivaba a la gente. Aparte ya de lo que podíamos decir, su faceta como artista universal que es el artista universal de Canarias. Ninguna persona en el mundo del arte ha superado a César en lo que se refiere a su conocimiento, a su difusión y a su llegada a tantos públicos. Yo me lo he encontrado en Alemania, en varios sitios. Me lo he encontrado, por ejemplo, en Madrid, y lo contaba antes, cuando se hizo el cine Princesa, que él decoró aquel cine. Se le ve en murales de hoteles. En el hotel esta tarde, nada más entrar ahí, al registrarme, 2 cuadros de César, por todos lados. Y luego está la capacidad que tuvo de captar cómo pudo, con sus ideas y con su fantasía, crear litorales artificiales en Canarias que son auténticas joyas. Desde el hotel, digamos, que tenemos en la Playa de las Américas, que fue el primero que se hizo, que fue no recuerdo el nombre, el Rey Mercedes, con Cándido García Sabán, esa piscina que tiene leche allí, como las ideas que tuvo para hacer el Parque Marítimo de Santa Cruz, lo de Ceuta, que fue una de sus obras finales, ¿verdad? Lo que hizo en la Playa Martianes, donde
Y tú ves la cantidad de reconocimientos que tiene de él por todo el archipiélago y fuera de aquí, es impresionante. La cantidad de premios que tiene, la cantidad de calles que hay en Tenerife, un centro de profesionalidad. En todos lados está César Manrique representado, concretamente aquí y, por supuesto, fuera de aquí. Entonces, esa fantasía y esa capacidad de liderar, no solamente, le digo, era una persona que tenía esa extraordinaria fantasía creativa en donde logró armonizar la naturaleza sin destrozarla, sino transformarla. Transformarla para conseguir un efecto que fuera al mismo tiempo sorprendente por la imaginación que supone un cerebro humano a la hora de contemplar la naturaleza. Hoy lo veía en las Salinas y le decía a mi mujer, digo, mira, estas piedras colocadas aquí, esto es increíble que una piedra pueda ser en estos momentos una estatua que ha sido colocada por un individuo que sabía cómo y qué y en dónde había que colocar esos basaltos, que son la base geológica de muchas de sus expresiones, colocarlas de esta manera tan espectacular que te llamen la atención y que te digas, estoy viendo una piedra, pero esta piedra es una obra de arte, ¿no? Y luego la última faceta es la que también yo quisiera resaltar, que siempre me ha impresionado y lo he defendido, y he sido testigo de ver incluso como sus enemigos poderosos dentro de su propia capital, dentro y en otros lugares también, en las administraciones, pues lo han entendido, digamos, atacarlo desaforadamente, y sin embargo el pueblo lo ha querido. No solamente es, digamos, un gran artista con un espíritu magnífico y sobre todo, sino que al mismo tiempo es un líder popular, en donde eso se ha podido ver y se ve todavía hoy en día, porque, por ejemplo, en el centro de profesional, digamos, centro profesional de Santa Cruz de Tenerife, que está en la Avenida de los Príncipes de España, arriba en los barrios altos de Santa Cruz, pues yo pasé hace poco por ahí y estaban celebrando el centenario de César Manrique. Eso es un ejemplo de que, de alguna manera, toda su obra ha trascendido a muchísimos sitios, a muchísimos colectivos, a muchísimas personas, y ha sido un líder indiscutible en lo que se refiere a la defensa a ultranza de la naturaleza canaria, tan deteriorada después de que él se ha marchado. Porque estamos precisamente en una fase en que ojalá tuviésemos a más de un César Manrique aquí para poder frenar lo que está ocurriendo en estos momentos en nuestro territorio y lo que se está de alguna manera pensando en seguir desarrollando cuando estamos hablando de cosas que él ya hablaba hace tiempo, como era el cambio climático, como era el problema de la conservación humana. Y no me quiero extender más. Buenas noches. Muchas gracias a la Fundación por esta invitación y reiterar mi agradecimiento por habernos ayudado a hacer ese viaje con la exposición Universo Manrique, ¿no? Un viaje que empezamos hace 2 años y medio, ¿no? Y que a mí me dio la oportunidad de poder acceder desde tantas perspectivas, ¿no? A un personaje tan poliédrico y tan fascinante, ¿no? Es muy difícil, ¿no? El definir a Manrique, ¿no? Manrique es un todo, ¿no? Es un universo muy, muy amplio, ¿no? Por supuesto que su legado ha trascendido lo que sería el legado habitual de un artista, de un creador. Estamos hablando de un personaje donde, como usted bien decía, ¿no? Que su amor a su tierra, ¿no? El lograr que los propios habitantes de esta isla, ¿no? Cambiaran su mirada con respecto al propio territorio, ¿no? Y lograran defender su propio territorio a través de unos mecanismos hoy impensables, hablábamos, ¿no? De poder, en un territorio que hoy en día no se podría tocar, ¿no? Porque serían parques protegidos, etcétera, hacer una serie de intervenciones increíbles, ¿no? Como su propia casa, ¿no? Y generar una economía, ¿no? También sostenible, porque yo creo que la clave es que él se adelanta, ¿no? Al concepto de sostenibilidad, ¿no? Y donde dice, bueno, podemos remar todos juntos para no solo salvar la isla, sino generar una economía que nos permita no tener que emigrar, etcétera, ¿no? Manrique, yo creo que es muy fascinante toda su vida, ¿no? Tanto la construcción de César como el propio César Manrique, desde niño corriendo en Famara hasta sus años en Madrid, que creo que son fundamentales. En la exposición, Katrina Steffen, la comisaria, que yo creo que ha hecho una labor fantástica, ¿no? Hemos tenido mucha interlocución con Fernando y la Fundación ahondaba sobre ese periodo fundamental, ¿no? Hay un texto, afortunadamente hemos podido sacar ya en el catálogo de Manrique, que siempre hemos dicho, aunque tengamos que esperar, vale la pena, ¿no? Él no puede hacer propaganda, pero creo que vale la pena, porque tiene 17 textos, ¿no? Donde hay arquitectos, donde hay perspectivas
desde la urbanística, desde la ecología, ¿no? Donde hay historiadores que lo abordan de diferentes también perspectivas. Y Estrella de Diego, que estará pronto aquí con ustedes, ¿no? Decía, es que en la casa de Covarrubia, dice, allí se ensayó el futuro. Yo creo que tiene también, con respecto a lo que significó ese punto de encuentro, ¿no? La capacidad de socialización que tenía Manrique, ¿no? Para conectarse con todo el mundo, una persona con unos cambios de registros increíbles, ¿no? Podía estar con la persona más humilde y campesino, pescador, como con la alta sociedad, con los grandes intelectuales, grandes escritores, actores, pensadores también, ¿no? Y él no tenía ningún tipo de problema. Y su lenguaje llegaba a todos, ¿no? Que es otra de las facetas también maravillosas de él, o sea, sus escritos, ¿no? La verbalización de su pensamiento, ¿no? Yo creo que cuando vas accediendo a su mundo, dices, qué cantidad de verdades hay en todas estas frases, ¿no? Todos estos textos que él decía. Y la forma también tan natural con la que lo que decía, no hace falta a veces intelectualizar o tener un verbo, digamos, de gran escritor para decir verdades como puño, ¿no? Y César sí lo dijo, ¿no? Por otra parte, fue un hombre absolutamente libre y sabemos que la libertad tiene un precio, ¿no? Y el denunciar y enfrentarse a las estructuras, ¿no? Estructuras de poder, básicamente especulativas, urbanísticas, pues tiene un alto precio también, ¿no? Que se lo digan a la Fundación, ¿no? Y eso fue un ejemplo maravilloso que le hizo sufrir muchísimo, ¿no? En la exposición que nosotros tuvimos la suerte de construir entre un gran equipo de trabajo, aquí hay muchas personas también de la Fundación que participaron, y está Grego Matos por ahí también. Era un viaje a distintos, digamos, aspectos de su vida, ¿no? Y podías ver cómo el público disfrutaba con su primera obra, sí, esta obra más figurativa, más cercana a lo que sería un indigenismo, entre comillas, un regionalismo, pero después esas referencias con Néstor, que son fundamentales también él acoge el discurso del principio de los años 30 de Néstor sobre las posibilidades, las potencialidades del sur de Gran Canaria, ¿no? Todo eso yo creo que lo va uniendo, ¿no? Y hasta que ya decide venir a esta isla de Lanzarote y darse el binomio fundamental. Qué maravilla, ¿no? Don José Ramírez, ¿no? Pepín Ramírez, ¿no? Qué maravilla que un político creyera y apostara y dijera, venga, vamos a hacerlo, ¿no? Hay tantas cosas, ¿no? que configuran a este personaje como tan hedonista, pero a la vez también estoico en determinadas cosas, ¿no? Yo reconozco que él tenía un conocimiento de César, siempre la historiografía convencional, por supuesto que su obra matérica, claro que es importante, su pintura, quiero decir, ¿no? Bernard Myers en Nueva York, de su misma edad, lo sitúa en el expresionismo abstracto americano, sin ningún tipo al mismo nivel, sin ningún tipo de problema, ¿no? Parece que a veces todavía vivimos esos complejos, ¿no? Pero fuera de aquí nos ayuda a perderlos, ¿no? Estoy diciendo muchas cosas a la vez, pero lo que quiero decir es que yo creo que hablo de la fascinación por la totalidad del personaje, ¿no? Y su legado, y recuerdo cuando el público visitaba la exposición y llegábamos a una sala parecida, ¿no? a esta, donde proyectábamos un vídeo y donde la indignación se transmitía y se producía un proceso de empatía, ¿no? Hay una frase que a mí siempre me conmueve de él, ¿no? Cuando dice que los detesto, ¿no? Desde lo más profundo, los odio desde lo más profundo de mi alma. Para una persona decir eso, tiene que tener un dolor tan grande, ¿no? Un dolor tan intenso, ¿no? Odiar es una palabra tan fuerte, ¿no? Pero él no podía más, ¿no? En esta lucha, ¿no? que vemos aquí, ¿no? Donde todo comenzó por su fascinación por la naturaleza, por la belleza, ¿no? Hablábamos, ¿verdad?, también de esa faceta de como humanista ecológico, ¿no? Yo él le decía locuras a veces en los brainstorming con Fernando sobre el proyecto y el entusiasmo, ¿no? Digo, yo creo que este hombre tenía algo de cultura dogón también, ¿no? De esa fascinación con la tierra, ¿no? Estos dogones que comen piedras también como en unos rituales, ¿no? Y que a la vez admiran y han estudiado más que ninguna otra cultura del universo, ¿no? Las estrellas, ¿no? Es un personaje irrepetible, yo creo, y el gran legado, afortunadamente, la misión que cumple la Fundación y otros proyectos que puedan desarrollarse en torno a él, es que las nuevas generaciones vean que sí, que hubo una persona que luchó por el territorio y que tenemos que digamos, seguir el camino que
él abrió, ¿no? Y que es un camino que no es sencillo, ¿no? Que incluye esto, ¿no? Y que incluye pues enfrentarse a las estructuras también de poder, sin dejar de lado que también la vida tiene un aspecto lúdico y fundamental, ¿no? Yo, bueno, no me quiero tampoco extender mucho. Yo creo que en las exposiciones que me han precedido comienza a dibujarse el perfil de un artista y al mismo tiempo también de un personaje que lo que hace es negar permanentemente la apariencia, ¿no? La apariencia, y además contradice el prejuicio. Manrique tuvo que vivir toda su vida con el prejuicio, ¿no? El prejuicio es la categoría estética y crítica más potente que ha caído sobre César. Yo creo que esto se debe a que su manera de ver la realidad, de relacionarse con la realidad y de crear, está construida sobre una paradoja permanente. Es probablemente uno de los personajes más paradójicos cuando te adentras en él que puedes conocer. Pero si entendemos por paradoja dos realidades antitéticas que una a otra se restan, yo creo que eso no le concierne al personaje Manrique. En Manrique, la paradoja, por una extraña alquimia, suma y agrega realidades que desde un pensamiento convencional podríamos haber puesto en cuestión. En este sentido, yo creo que ese prejuicio, que está muy arraigado en el mundo de la cultura, y particularmente también de la cultura canaria, a la hora de afrontar a la creación de César, de la valoración y de sistemáticamente minusvalorarlo. Creo que eso se ha venido produciendo y se sigue produciendo, o malinterpretándolo, reduciéndolo a banalidades que pueden relacionarse con una primera impresión sin entrar más allá en el juicio. Creo que esa realidad muy consolidada ha operado generando una cortina de distracción en torno a lo que significa su legado. Yo no me extenderé, pero sí me gustaría volver al origen de la pregunta, ¿no? Esos dos momentos en Manrique, ¿no? A partir de Nueva York, que es un eje que parece que es un eje muy robusto a la hora de interpretar su biografía, ¿no? Y lo cosería con una apreciación que ha hecho Orlando y que es cierta, yo coincido plenamente. Yo creo que si interpretamos a Manrique a través de territorios de referencia, no podríamos entenderlo si no tenemos un triángulo con tres vértices. Un primer vértice absolutamente fundamental es Madrid, años 50. Otro vértice es Nueva York, 64-66. Y otro vértice es Lanzarote a partir de ese tiempo. A través, en ese juego de movimiento entre estos tres lugares, Manrique se construye, y se construye de manera distinta. Yo creo que Madrid es absolutamente fundamental y que en Madrid está todo. Cuando hace ya muchos años la Fundación organizó una exposición que me ocupé de comisariar para estudiar la pintura del 50-57, además de mostrar la pintura, me ocupé por primera vez en la crítica de mostrar al Manrique, que ha sido un empeño mío constante, al Manrique que servía de objeto de crítica permanente para banalizar su aportación. Me concentré en lo que se podía entender como el Manrique más desenfadado, si utilizara otra palabra podría decir frívolo, en las casas de Manrique, que estaban sometidas a la banalización también del juicio inmediato, pero a estudiar qué es lo que pasaba allí. A otra categoría de crítica permanente es un decorador. ¿Y qué significaba esto? A ver qué tipo de proyectos eran en los que se implicaba para ver el calado que podría tener esa acción. Y en ese catálogo, una buena parte, en el texto crítico, se dedica a poner fotografías
que hasta ese momento eran insólitas en la biografía de Manrique, porque habría sido la carne del plato principal de sus enemigos a la hora de poder interpretarlo. Y ahí hablaba de la parrilla del Hotel Fénix, intenté explicar qué era lo que ocurría en sus casas, en la calle Covarrubias 19, que es fascinante lo que pasaba en los años 50, en qué tipo de comportamientos se daban allí. Bueno, en fin, desde una perspectiva, pues, de menosprecio, se podría decir que eran las fiestas de un hombre bien posicionado en la sociedad madrileña. Bueno, sí, es una parte, pero allí se recitaba a Lorca en pleno franquismo también, en un hombre que no era ideológico, pero que era libre y que se asociaba a la libertad creativa del arte. Allí se producían en su piso exposiciones y ahí está la célula de lo que luego va a ocurrir, está la marca genética de lo que luego se va a desarrollar en Lanzarote a través del almacén, a través del MIAC, a través de la fundación, en fin, a través de una serie de comportamientos que cuando tiene un territorio más amplio va a poder desarrollar. Y luego Nueva York, el otro eje, ¿no? Nueva York es fundamental, sobre todo porque si en Madrid donde él ancla es en los comportamientos variados de un artista, en las prácticas diversas de un artista. Un pintor no solo es un pintor, los pintores empiezan a diseñar telas y a diseñar muebles de su generación, porque en aquella España miserable de entonces, cuando se hacía un edificio moderno, no existían contenidos para poner un mueble moderno, para poner una tela, y tenían que recurrir a los artistas. En fin, empiezan a intervenir en las iglesias, donde ponen murales, intervienen lo habrán visto, en muchos de los halls de entrada de edificios de los años 50, hay obras de artista. Se empieza a producir y a generar algo que no está muy bien estudiado en el arte español, pero que sí lo ha estudiado, por ejemplo, Patricia Molins, que está en el catálogo que ustedes escriben y que tiene contribuciones decisivas sobre esto, esos comportamientos de un artista polifacético, mixto, ¿no? Esto, que estaba ya en Madrid, cuando llega a Nueva York se va a adquirir otra dimensión, porque entra en la sociedad de masas, en la cultura de masas, en el arte de masas popular urbano, ¿no? Y eso va a determinar lo que ocurre aquí, en esta isla, y lo que él hace, lo que va a hacer en Lanzarote, y esto tan mal denominado como centros de arte, cultura y turismo, porque lo que hace es no entender qué ocurre en esas extraordinarias maquinarias de arte público contemporáneo. Ahí lo que está ocurriendo es una muestra única en el mundo de verdaderas contribuciones a un arte popular moderno que toma la naturaleza, el cruce entre naturaleza y estética como elemento central. Y eso ocurre aquí. Y esa sería ya la tercera fase. Yo no lo abordaré ahora porque seguramente que en algún momento lo tocamos, pero sí estaba implícito en tu pregunta, si no recuerdo mal, que cómo se recibe eso luego, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con esas cosas en el ámbito de la cultura canaria? Mi opinión no es muy optimista. ¿Fue incómodo? ¿Fernando? ¿Fue incómodo para muchos? Yo creo que la primera incomodidad de Manrique comienza con su formato como artista. Esa es la primera. Y la segunda, su actitud como activista. Creo que son dos dimensiones distintas. La una incomoda y desestabiliza el sistema artístico y afecta a sus relaciones con otros agentes en el espacio cultural y de distinto signo, tanto desde la creación como desde la recepción, y el otro afecta a una dimensión muy potente en César Manrique, que es la de la función social del arte, que en él es una categoría de un extraordinario vigor que no existe en el contexto del arte español. Él defiende una función social para el arte que deriva luego en un arte con un calado político extraordinario, aun siendo un artista que en sí mismo no era político. Pero eso no importa, porque lo que analizamos es el espesor de las obras, no la naturaleza del personaje que las crea. Y como yo decía el otro día en una intervención, afortunadamente la obra de César Manrique desborda a sus críticos y más aún, afortunadamente, desborda al propio Manrique. Esa característica es la que tienen las obras de arte extraordinarias. A mí me interesa mucho esta parte de la incomodidad que generaba César Manrique, y tú has dado una de las teclas, que es la de su activismo, que sin embargo caló, porque fue una gota malaya cayendo permanentemente sobre las conciencias de toda la gente en Canarias, pero que quisiera profundizar un poco más en esto, ¿no? Porque aún siendo un visionario, como fue un precursor de muchas cosas que luego hemos ido viendo que hemos hecho mal en Canarias, porque las previó,
¿Cómo es posible que esto todavía no se haya resuelto? Quiero decir, que ustedes, herederos del legado de César Manrique, celebrando como estamos celebrando su centenario, todavía estemos planteándonos que las administraciones públicas y que las barrabasadas se siguen produciendo en Canarias. Yo quiero que el señor Wilfred y tú particularmente profundicen un poco en esa incomodidad que generaba César Manrique, que ha servido para muchos, no vamos a negar que no ha servido para nada, pero que sin embargo no ha alcanzado su objetivo y hemos dado algún paso atrás, ¿no? Mira, yo también quería hablar de una faceta, porque César Manrique coincidió en la época madrileña en la que tú acabas de decir ahora, en el momento que yo me fui a estudiar a Madrid. Yo me fui a estudiar a Madrid en el año 53 y viví del 53 hasta los 70, hasta el 60 en Madrid de una manera absolutamente libre. A pesar de que estábamos en la dictadura, ya había en aquella época unos núcleos en donde se podía hablar tranquilamente con un cierto, digamos, cuidado, un cierto respeto. A mí me habló por primera vez de Manrique, que no lo conocía, Molesún. Molesún estaba en el Colegio Mayor Antonio de Nebrija y yo estaba en el Colegio de Nebrija también viviendo allí con un grupo de gente, incluso algunos canarios que recuerdo ahora a Antonio Larena Avellaneda, que es una figura internacional, un médico internacional, íntimo amigo mío, que era uno de los compañeros del colegio, y él me dijo, ¿tú sabes que conoces a un canario que se llama César Manrique? No tengo ni idea. Y entonces, a través de él y después de Cristino de Vera me enteré, pero luego posteriormente supe que en Madrid había un grupo de gente prácticamente que creaban ya un núcleo de lo que en aquella época empezaba a moverse en Madrid. Las primeras protestas que iban habiendo, las primeras manifestaciones democráticas que nos tocó vivir allí, de empezar a tocar ya al CEU, acabar con el CEU, que era en aquel momento el objetivo que teníamos nosotros, los primeros progresistas que estábamos en Madrid, al que teníamos que pertenecer, y pues estaba Manolo Pillares, estaba Chirino, también estaban ahí, estaba el grupo Al Paso, que fue un grupo que se manifestó y que prácticamente en la casa de César es donde tenían ellos la mayor parte de las reuniones. Creo que allí fue donde él conoció a Rockefeller también, que fue el que de alguna manera lo impulsó a irse a Nueva York y que al principio se quedó impresionado con él y luego cuando le dijo, vaya usted a verme en Nueva York, allí en aquella entrevista le abrió las puertas de la etapa neoyorquina, que fue impresionante. Y por supuesto, al lado de César también hay que reconocer digamos, el papel que jugó Pepi en todo este tema, ¿verdad? Fundamental, ¿verdad? Fundamental, ¿no? Eso no se le reconoce muchas veces a Pepi tanto como a César, pero fue una mujer que estaba al lado de él y que yo creo que lo capturó. Tendría que ser un tío muy difícil, César, en todos los sentidos, ¿no? Por estas libertades que hablamos, que él no tenía ante nadie miedo de decir espontáneamente lo que pensaba, fuera bueno o fuera malo, ¿no? Y en esa etapa madrileña pues comenzó a salir. Buero Vallejo, por ejemplo, fue otro de los que en aquella época, en la fase del teatro, con la historia de una escalera y tantas otras cosas, empezaban a surgir, a moverse en aquel Madrid, que la única vía que teníamos de saber si había algo de libertad era leer La Codorniz, que era la revista más audaz para el lector más interesado, más inteligente, ¿verdad? O sea, nada más, ¿no? Pero eran resquicios que se empezaba a ver ya de que las cosas estaban empezando como a temblarse, ¿no? ¿Verdad? Lo que yo antes me refería como el formato de artista, eso que rompe. El otro día preparando una cosa, tengo aquí anotada una frase que hacía un crítico a propósito de otros dos artistas inclasificables, ¿no? de muy distinto grado, pero en el que yo creo que Manrique podría ser otro vértice. Uno norteamericano, que es Andy Warhol, otro español, que es Salvador Dalí, y luego el otro de aquí, que sería César. Y decía el crítico, a propósito de ellos dos, de Warhol y de Dalí, una realidad que a mí me parece que es muy próxima a lo que le ocurrió a Manrique, es que no he traído las gafas, pero creo que lo puedo leer. El precio que se les cobró a los dos artistas, a Warhol y Dalí, por su rechazo a jugar el juego respetando las reglas correctas, fue el desprecio que siempre acompaña al escándalo, un ostracismo permanente e infranqueable de cara a los comportamientos y la sociedad de los mortales comunes. Bueno, yo creo que esto describe muy bien también lo que ocurrió con Manrique en este contexto. Pero para no eludir tu pregunta, Carlos, bueno, yo creo que es que la tensión con el poder es permanente. Cuando además lo que de alguna manera se cuestiona
es la esencia del poder, y la esencia del poder es el dinero, siempre. Cuando se pone en riesgo o se crean dificultades más allá de lo que sus propios protagonistas creen que es tolerable en el juego democrático, por muy democrático que sea el juego, todavía, yo creo que eso sí que altera las reglas del juego. Eso pasó con Manrique y eso ha pasado y sigue pasando en nuestro contexto cuando las circunstancias económicas son de alto voltaje, ¿no? Y ha ocurrido porque podríamos acogernos a algo que es una frase coloquial, pero me lo van a permitir porque creo que me evitará decir otras cosas, porque en este caso, muerto el perro, no se acabó la rabia. Y eso es un problema, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que continuar con la lógica de desgaste, de ataque, que yo entiendo que es democrática, y que no me preocupa. Hombre, deberíamos respetar ciertas reglas, eso sí, ¿no? En la diferencia. Yo creo que ese es el juego, ¿no? Que el juego sucio es lo que más incomoda, pero por lo demás está todo escrito aquí, en lo que concierne al territorio, ¿no? De alguna manera, también nosotros con esta exposición lo que queríamos decir, la Fundación no se está sacando nada de la manga. Esto corresponde a finales de los años 70 y comienzan algunos de estos titulares y algunas de las reacciones de César. Se acentúan durante los años 80, ¿no? Hasta el año 92 en que muere, esta es su voz. Si eso ocurría entonces, ¿cuántas más razones no tenemos ahora o hemos tenido además en años particularmente duros para seguir diciendo que es posible y es absolutamente imprescindible poner un punto de racionalidad, un discurso de contrapunto a algo que por otra parte es hegemónico y devorador, que es el sistema económico en el que estamos inmersos, ¿no? Pero bueno, yo lo resumiría eso: muerto el perro, no acabó la rabia, eso sí que es un problema. Sí, lo que pasa es que ahora es evidente, ahora el tiempo le ha dado la razón. Ahora vemos que el destrozo del territorio, que las políticas que se han hecho, que el mercado está produciendo todo eso. Entonces ahora tenemos un momento estupendo para poner en evidencia, no solo por medio del centenario, las verdades del barquero, de lo que decía él muchísimos años antes y lo que había que hacer con las Islas Canarias. Claro, entonces ahora la gente tiene conciencia. Sí, sí. Antes no había una conciencia, él era como esa voz en el desierto y ahora ya está calando esa conciencia de su voz en el gran público. Por lo pronto el mercado está ahí detrás, por supuesto, y el dinero está ahí detrás. Pero las cuestiones ambientales, sí, en el territorio tenemos ejemplos desde hace muchos años de lo que había pasando. La especulación, los mecanismos se siguen perpetuando, ¿no? Lo que sí es cierto, yo por lo menos tal y como leo esa realidad, es y a la hora de abordar pues, el personaje Manrique, claro, no es lo mismo leerlo hoy, en 2020, que leerlo en 1992, que leerlo en 1980, que leerlo en 1950, en 1970. Hoy tenemos una perspectiva cultural y unas categorías de análisis de la realidad y una información que no se disponía entonces, ¿no? Sin embargo, lo que hace esa realidad es poner en valor y subrayar una actitud anticipadora como fue la suya, que desde la intuición, desde una percepción previa a tener esa información, pudo atisbar y pudo encontrar un camino que hoy en día se puede leer mucho mejor que lo que ha ocurrido durante estos años de atrás, ¿no? Eso ha ocurrido, desde mi punto de vista, ocurre con su relación con la naturaleza, con el planeta, ¿no? Pero ocurre también desde la perspectiva de su perfil de creador, ¿no? De artista, es que hoy en día ya veríamos muy difícil ese desprecio de que tú hablabas antes. Claro. Ya hoy en día es que la función social del arte sea discutida y que el compromiso con la tierra y con la naturaleza hoy en día, sin embargo, en los años 70 era real. Claro. Eso era real. Es que y se vivió y lo vivimos en aquel momento. Es que hoy, Elena, lo que se pone en cuestión es que alguien sea pintor hoy en día. Exactamente. Eso es lo que está en cuestión. Sin embargo, hay gente que parece no enterarse. Es decir, que hay personas como Manrique que nacen como pintores, que se quieren a sí mismos como pintores, pero que se desbordan a sí mismos y que hoy en día tienen una capacidad de interlocución como artistas extraordinaria con las jóvenes generaciones. No digo para aplaudir, sino para dialogar, para entrar en relación, porque les resulta estimulante sus comportamientos, tanto los personales como los creativos. Y hay otros grandes artistas, grandísimos artistas que están consagrados en la historia del arte, que su capacidad de interlocución y de diálogo con la realidad se acabó.
Sí, sí. Hablan para su tiempo, extraordinariamente, pero se acabaron allí. Ese no es el caso de Manrique. Y eso es lo que, en fin, afortunadamente yo creo que ahora, desde esta perspectiva, sí que está cambiando, porque además hay muchas puertas. La que tú abrías, Carlos, es evidente, ¿no? Pero hay un hecho también importante, Fernando, y es que lo que él ha hecho aquí, en general, para Canarias y donde ha actuado, ha sido siempre un motor económico. Porque fíjate la cantidad de cosas que él ha hecho y cómo eso está produciendo dinero y está produciendo puestos de trabajo después de muerto y después de ido. Eso, de alguna manera, perpetúa su recuerdo porque produce dinero. Y te diré algo más, tuvo suerte, porque si él hubiese intentado hacer lo que ha hecho con la naturaleza en esta época, habría sufrido una presión burocrática de la que no te puedes imaginar. Yo te voy a contar una anécdota. Mi mujer y yo estamos estudiando una orquídea en Tenerife, una reliquia de orquídea, que estamos intentando de alguna manera ver cómo la podemos salvar y garantizar. Y ella está dirigiendo una tesis doctoral sobre precisamente el desarrollo de esta orquídea. Tú no te puedes imaginar la cantidad de pegas y de papeles burocráticos que hemos tenido que quemar en el tiempo para obtener un permiso para estudiar una orquídea. Sí, sí. La cantidad de instancias a determinadas instituciones, cabildo, gobierno de Canarias, no sé qué, no sé cuántos ayuntamientos, para poder estudiar una orquídea que nace en un sitio que nadie sabe dónde está, sino nosotros. Y que la estamos trabajando, llevamos un año trabajando, estudiándola. Eso, en esta época, si César quiere hacer una cosa como, por ejemplo, el Mirador del Río o una obra de estas majestuosas, hubiera tenido, digamos, una respuesta que no sé hasta qué punto llegaría. Pero hay una cuestión, es decir, todas las obras que hizo César eran obra pública. Sí, bueno, ya. Es obra pública. Y el comportamiento de las administraciones en relación con el territorio no es igual que el que tienen el resto de administrados. Eso lo sabemos. Y por otra parte, a mí me gustaría hacer una observación sobre eso, que estoy completamente de acuerdo. Yo lo que veo es que quienes ostentan el poder económico siguen construyendo donde les da la gana. Eso por supuesto. Construyen donde quieren. Y construyen ilegalmente. Y detrás vienen los responsables políticos de la administración para cambiar la ley y legalizar aquello que no se podía hacer. Eso sigue ocurriendo. Eso sigue ocurriendo. Ese argumento que yo lo oigo muchas veces, digo, sí, bueno, pero es que venimos en una realidad que lo que viene pasando niega eso. Es decir, si la ley se respetara, yo estaría de acuerdo. Pero por desgracia, quien tiene el poder hoy en día no lo respeta, ¿no? Por lo tanto, yo creo que las obras de Manrique, que responden a un tiempo, hoy en día seducirían tanto a los administradores y a los ciudadanos que le pedirían de rodillas que construyera allí esto que iba a hacer, ¿no? Yo quiero creer eso, verlo desde esa perspectiva, ¿no? Bueno, es decir, en su tiempo nadie lo entendió. Mira, es difícil. Nadie, ni de las administraciones, porque confió un presidente del Cabildo en él. Pero si viéramos que esa es parte de la leyenda Manrique, una leyenda construida que no se atiene a la realidad cuando calas en testimonios de época y cuando ves la administración, a Manrique no se le respetó cuando estaba haciendo eso. No entendía nadie qué era aquello. No sabía bien que se desviaran dineros públicos para ese tipo de construcciones que no se sabía a cuento de qué venían, cuando había necesidades perentorias desde el agua hasta construir una carretera. Es decir, la obra de Manrique se levantó con la incomprensión general y con el apoyo de un grupo de personas cercanas que fue creciendo luego en el tiempo y el apoyo incondicional de un presidente del Cabildo que creyó en ese modelo. Luego han venido las lecturas posteriores que han ido creciendo y que son extraordinarias de ver, ¿no? cómo poco a poco ocurre aquello que decía Luis Morales. Y no veíamos. Y él nos enseñó a ver. Y lo que pasa ahora es que vemos. Eso fue creciendo poco a poco en su núcleo a medida que vieron que aquello que estaban construyendo, que no entendían muy bien qué era, acondicionamientos de cosas, tenía éxito. Sí, claro. Y que producía dinero. Exacto. Y es verdad que las obras de César, si me permites esta acotación y con esto concluyo, las obras de César, y creo que ese es un elemento extraordinario de su propuesta, conllevan un elemento económico vinculado al arte, que eso es la mayor contaminación, porque el arte opera con dinero pero por detrás, es decir, el artista nunca se mancha los puños con el dinero, pero es puro mercado lo que está en el arte, ¿no? Las propuestas, bueno, eso ya son los managers, son los agentes, ¿no? En el caso de Manrique, esa función social del arte se aplicó a un cambio de modelo de vida para los ciudadanos y lo defendió desde el principio. Pero ahí el orden
de los factores altera el producto final. Porque, a diferencia de lo que ocurre hoy en día, Manrique pensó primero en cultura y decía, la cultura produce riqueza. Y hoy en día piensan en la riqueza y se asocian a la cultura si les produce riqueza, no por eso. Y eso es un planteamiento muy distinto y creo que es innovador para lo que pasó en Lanzarote. Y Lanzarote puede presentar una carta en ese sentido absolutamente extraordinaria. Pero aquí, reitero, el orden de los factores cambia el producto. Pero mira, se dan circunstancias absolutamente, digamos, insólitas en Lanzarote. Te voy a poner un ejemplo que conozco muy bien. Es el problema de los parques nacionales en Canarias. Una comunidad autónoma que tiene la mayor cantidad de parques nacionales de España y de los más variados. Es decir, desde los fondos marinos hasta el nivel del Pico del Teide, punto más elevado de la Macaronesia y de España. El Teide es único. Bueno, pues la visión de él es Timanfaya. Él descubrió allí, aparte de lo que para él era la geología, que le impresionaba muchísimo, él veía en la geología obras de arte de la naturaleza, ¿no? Vio también algo que se estuvo hablando durante muchísimo tiempo y que hoy en día está, digamos, en la línea del pensamiento del cambio climático, la energía geotérmica. Ahí creó él un ejemplo educativo de lo que es la energía geotérmica, que es la energía que procede desde el fondo del planeta, miles de grados que están en el NIFE y que llegan a través de las vías de los volcánicas a la Tierra, a la parte superior. Pero no se sabe cómo, y probablemente habrá sido debido a Pepín en su día, de que la gestión del Parque Nacional de Timanfaya es el único caso en España en donde el dinero que produce va directamente a la caja del Cabildo. Eso es, yo que he sido presidente del Patronato del Parque Nacional del Teide, siempre he preguntado por qué no podemos hacer en el Teide lo mismo que se está haciendo en Lanzarote. No, todo el mundo dice, porque es que Lanzarote está en el filo de la justicia, en el filo. Ahí hay un momento que nadie se atreve a meterle mano a eso y sin embargo es un caso de explotación multimillonaria de un recurso que un, digamos, artista ilusionado y visionario, como fue César, fue capaz de darle a la Tierra ejemplo de lo que es la energía geotérmica, que puede ser una energía de futuro cuando se acabe el petróleo, cuando vayamos hacia unas energías más renovables, ¿verdad? Y por otro lado, el espectáculo del Parque Nacional del Teide, en el donde está prohibido entrar con automóvil. Y luego se rodeó frente siempre de buenos a los 750.000 automóviles que entran en el Parque del Teide y los 4 millones de personas que lo visitan y lo patean por allí de una manera incontrolada. Esto aquí es un ejemplo. Y ese ejemplo es César, en una faceta totalmente distinta, única en la gestión de un recurso natural, nacional, como es un parque nacional, que le está dando a Lanzarote y al Cabildo de Lanzarote unos pingües beneficios. Sí, lo que ocurrió en Lanzarote, en fin, estaba César, que fue el gran catalizador, el líder, ¿no? Y luego la fortuna de que en una época pues concurrieron una serie de personas extraordinarias también que se asociaron al proyecto e hicieron que creciera, ¿no?, del grupo. Y además, César eso sí tuvo esa virtud, es decir, creo que era un artista tan convencido de sus propias capacidades que entendía que no le restaba tener buenos colaboradores en su entorno, ¿no? Y supo rodearse efectivamente de personas que hicieron crear los gérmenes de sus ideas en un proyecto que sin su liderazgo no se explicaría, pero que la dimensión colectiva que adquirió pues lo hizo pues mucho más real, ¿no? Y otro de los fenómenos que también hablo desde el punto de vista científico a altos niveles fue lo que hizo en los jameos. Yo llegué a Lanzarote por primera vez poco antes de que se estrenaran los jameos en los años 60 y pico, ¿no? Y cuando veo el Lanzarote de aquella época, lo comparo con el Lanzarote de ahora, la verdad es que es fuerte, es fuerte. Del aeropuerto de Guasimeta, que es como se llamaba en aquella época, con los DC-3 que se venían volando aquí, ahora es fuerte. Bueno, pues el hecho de los jameos ha producido uno de los descubrimientos más importantes que se conocen en la biología de los seres que viven ciegos debajo del agua. Todo ese túnel marino que existe allí alberga unos ecosistemas de seres vivos ciegos que viven en la oscuridad. Y eso ha sido descubierto recientemente. Hoy es un proyecto internacional que está llevando adelante con la Universidad de Las Palmas y con la Universidad de Copenhague, en donde se ha descubierto un mundo distinto, que es un mundo que puede ocurrir similar
en las profundidades del mar o en la profundidad de la Atlántida, por ejemplo, de la Antártida, en donde se han encontrado seres vivos que viven allí desde muchísimo tiempo a 4.000 metros de profundidad. Eso es Lanzarote, eso es César. El cruce del arte con la vida, abierta, con la la apertura hacia la ultraciencia. Hasta la ciencia en este momento está en punta, porque el ser humano está gastando ese dinero en la astrofísica, en la neurobiología y en la ciencia heterotrófica. Todo eso también nos lleva a pensar que la vuelta de César Manrique a Lanzarote y a Canarias en general ha creado un legado y ha sido una revolución en un momento determinado que Canarias tiene que agradecer eternamente, porque en el contexto de la cultura canaria, tal como queríamos, la llegada de César, que quería fertilizar, llamar a su tierra y hacer todas estas cosas que hizo, y este modelo que también creo, aunque se haya destrozado muchas cosas, realmente es lo que en ese momento de los años 70 a los años 80 fue realmente una bocanada de aire fresco en la cultura canaria, con esa condescendencia que lo trataron algunos artistas, con esa cosa de que decían que Lanzarote estaban haciendo un parque temático, porque eso lo hemos oído, con eso de que Lanzarote no tenía ese modelo, con eso que tal, y él le daba igual porque tenía un compromiso, una idea, y luchaba por esa idea, con ese torrente de energía que tenía tremendo. Hoy en día estamos todos con un legado fabuloso, que fue su vuelta y su compromiso con su tierra en el contexto de la cultura canaria. Imagínense lo que era la cultura canaria en los años 60 y 70, y llegar esta figura que lo que quería era fertilizar y darle a su isla y a Canarias en general un nivel cultural que no tenía. Entonces, realmente en ese contexto, la llegada de César es como la llegada del Mesías. Yo creo que hoy en día, en los años 70 y 80, podemos decirlo, porque realmente con todos sus pros y sus contras, estamos aquí y está este legado maravilloso, ¿no? Y esta exposición que te felicito, la exposición que está en la Fundación César, que hemos visto esta mañana, donde la construcción de su personaje y de lo que realmente habla de ese personaje que estaba detrás de esa condescendencia de hombre hedonista, frívolo, etcétera, cuando realmente quería llevar a cabo un compromiso y una política para Lanzarote y para Canarias en general, ¿no? Y entonces yo creo que eso, en ese contexto de la cultura canaria, chapo por César, ¿no? Cuando, no sé si quieres decir algo. No. Yo el ahondar en la modernidad de César, en su capacidad visionaria, ¿no? Y un hombre que no, recordando ahora la inauguración del Roque de los Muchachos, ¿no? Quiero decir lo que significó su bandera del cosmos. Y él no vio ningún tipo de problema, todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. En lo que significaban aquellos observatorios para el conjunto del planeta, ¿no? Esa visión que él tenía también, no solo para el espacio nuestro insular, sino universal, ¿no? Yo soy, como decía él, que bueno, soy ciudadano del mundo, ¿no? También decía que estábamos destruyendo el planeta. Quiero decir que hoy en día también hemos caído en el otro extremo, ¿no? Debatimos cualquier cosa ahora mismo por la sensibilidad también que tenemos y perdemos perspectiva. Quiero decir, con respecto hay un debate grande ahora en Gran Canaria con respecto a un radiotelescopio, ¿no? Que se quiere poner, ¿no? ¿Qué hacer, ¿no? En las redes sociales todo el mundo se activa, ¿no? Los científicos son los que tienen que hablar también, pero hay todo un territorio que se activa de sensibilización o de tergiversación en determinados contextos muy complicado. ¿Cómo lidiaría hoy César con este mundo de las redes sociales, ¿no? Con este mundo mediático que es totalmente diferente, en el que él operaba, que era en ocasiones tan hostil también? Y bueno, él se expresó, ¿no? Pero quiero decir el contexto. Hablamos del territorio de la orquídea, que me parece una maravilla lo que usted está comentando, ¿no? Y está el Cabildo de Gran Canaria intentando repoblar una parte importante del sur de nuestra isla, ¿no? y del centro, ¿no? Pero hay todo un conflicto porque hay unas cabras salvajes, supuestamente, pero todo eso ha generado un debate enorme y políticamente genera también problemas a la hora de qué decidir, qué hacer, ¿no? Si se matan a las cabras, los animalistas dicen que no se deben matar a las cabras. Si ¿qué hacemos? ¿Destruimos la flora autóctona? ¿Destruimos todo? Entonces, todos esos debates, quiero decir que César, en ese sentido, tuvo una mentalidad mucho más abierta, ¿no? Mira, esto que estás diciendo ahora
me suscita una cuestión. Estos problemas no son problemas de nuestra época. Han cambiado las tecnologías, pueden intensificar los problemas. Pero yo reitero, cuando aquí se empiezan a construir los centros turísticos, la presión sobre el presidente del Cabildo es brutal. No se entiende. Las críticas en los medios de comunicación son intensas. Las críticas a César lo mismo. Dicen que está favoreciendo a su amigo, César Manrique, que está dejando en sus manos dinero para no sé qué, se sabe qué cosas. Pero hubo un presidente del Cabildo que tomó una decisión. Estamos acostumbrados, por las dinámicas que el poder ha adquirido en nuestro tiempo, bueno, en fin, es una interpretación personal, ¿no? Pero probablemente algunos de ustedes coincidan conmigo, a que el poder trabaje para estar en el poder, no para gobernar. Porque gobernar implica tomar decisiones incómodas y decisiones que cuestionan a tu propia autoridad y a tu propio poder. César decía, en una frase que me parece estupenda, no la cito de memoria, pero sí el fondo, que le gustaría conocer políticos que gobernaran para perder el poder. Claro. Esto es estupendo. Es decir, un político que te apueste por la cultura, por la educación, por la ciencia, porque cree que invertir en I+D es el futuro de una nación, por ejemplo, ¿no? Claro, no tenemos esos patrones, ¿no? Pero podríamos tenerlos o podríamos intentar tenerlos. Quería decir también, a propósito de dos cuestiones que se han comentado, siquiera brevemente. Una, el tema del arraigo de Manrique y la universalidad de Manrique, que creo que es muy jugoso, ¿no? Porque hoy en día estamos en debates maniqueos, a través de ese gran elemento perturbador que son las concepciones nacionalistas de la realidad, que no son las identitarias con respecto a un territorio, que eso es otra cosa, sino es el manejo de determinados sentimientos nobles de cualquier persona con una intención perversa para conseguir poder, que eso es otra cosa distinta, ¿no? Manrique eso lo resolvió extraordinariamente desde mi punto de vista, y a mí a veces me da pudor porque yo soy la parte contratante de la parte contratada, ¿no? Entonces se puede pensar esto, pero bueno, lo digo honestamente, yo lo que digo es porque creo en ello, ¿no? La imagen que mejor refleja, a mi juicio, lo que es Manrique en relación con este tema, es decir, el de un artista extraordinariamente arraigado en la cultura canaria, como ninguno, arraigado en lo que es la naturaleza y el territorio, pero al mismo tiempo con una visión universal de lo que es estar en un lugar que dialoga con el mundo. Yo creo que esa imagen, la imagen más poderosa que hay, la ofrece una de sus obras en Lago Martínez, que son la de los árboles con la raíz invertida hacia el cielo. Eso era César Manrique. Esa obra es un autorretrato. Es una raíz que no deja de ser raíz, pero que está desarrollándose hacia el cielo, hacia el universo. Yo creo que podría ser una manera de aproximarse a lo que él decía. No es anulación de la raíz, sino es poner la raíz en otra dirección, y en una dirección en la que se cabe de más maneras. Y luego, con respecto a lo que comentaba Elena, que me parece que es otro de los grandes asuntos, ¿no? Y que, a mi juicio, no se acaba de entender. O sea, el fenómeno Lanzarote, de ese fenómeno que nace en los años 60, no se acaba de entender la envergadura que tiene, porque es verdad que es un fenómeno muy complejo, ¿no? Lo arrinconamos en una perspectiva local y lo reducimos, lo encogemos. Y eso es malo. Eso es malo para el ámbito local y eso es malo para aquellas realidades que pertenecen al ámbito de la cultura, de la sociedad y también de la identidad moderna de un lugar, ¿no? Porque no le deja adquirir su vuelo. Entonces, centros de arte, cultura, etcétera, toda esta cuestión. Lo que hay es una extraordinaria operación, en los términos en los que tú te expresabas, Elena, de creación de un patrimonio cultural contemporáneo. Del mismo lugar que en la Edad Media o en el Renacimiento se crean determinadas catedrales en determinados sitios, Lanzarote tiene sus catedrales naturales en una serie de centros que además están llamados a dialogar con nuestro tiempo presente, pero también hacia el futuro. Esa es la creación, esa dinámica lo que ofrece es la creación de un patrimonio cultural que además viene de la cultura que no encuentra frontera con la natura, que se reúne en ella, que es extraordinario. Eso no ocurre en ningún lugar del mundo, con la sistematicidad y con la organicidad con la que se produce en la isla. ¿Es un modelo? Un modelo extraordinario. Un modelo. Que tenemos que trabajar para ponerlo en valor como una pauta de patrimonio que puede dialogar con el mundo, porque no ocurre en ningún sitio. Y este es el mayor valor que tiene. No es que sean una maquinaria económica, porque las desviaciones, si lo entendemos como una maquinaria económica y como la mayor industria de la isla, es que cada vez tienen que entrar más personas a los centros turísticos, y eso es un error. Eso es un error.
A los centros turísticos tienen que entrar las personas que pueden, primero, valorar adecuadamente la visita y pueden tener una experiencia adecuada y que además no se convierten en un inconveniente para conservarlos. Desde el momento en que entren en una lógica perversa, lo que tenemos que decir es: no me quite un pináculo de la catedral, no me toque, no me esté quitando este ábside, ¿no? En fin, yo creo que eso es un elemento. Pero esto que estamos hablando nosotros, que cuesta tanto entenderlo, yo traía una frase, traía dos, esta que leí antes y esta otra que es del año 83 y es de Mario Gaviria, el sociólogo, que saben que luego giró y defendió el modelo de crecimiento compacto en vertical, ¿verdad? Pero dice: la habilidad de César Manrique comienza al unir la necesidad de consumo visual del turista con la urgente obligatoriedad de conservar el paisaje lanzaroteño, ausente de signos y monótono de monumentos, únicamente volcánicos. El resultado es la creación de nuevos monumentos naturales recuperados con la intervención del artista y dispuestos a su percepción o consumo visual. Año 83. Perfectamente situado en sus coordenadas culturales, naturales, de creación de nuevo. Bueno, hay cosas ya leídas, dichas, pero la verdad es que luego tenemos maquinarias administrativas absolutamente banales, ¿no?, que lo que hacen es, lo menos, es mirar hacia la cultura para poder entender estos grandes aportes culturales, ¿no? No, luego el mercado del turismo de masas está destruyendo, y vimos de eso porque está totalmente Sí, un fenómeno pervirtiendo lo que es lo que tú estás hablando, lo que es la visita en el mundo de los museos. Estamos todo el día pues cuestionándonos eso de la epilepsia, de la cuantitativa, de tener cada vez más visitantes que no les importa nada, sino aquí estuve y está, y que están pervirtiendo lo que significa el hecho cultural ante la obra y ante lo que sea. Esta es la discusión de hoy y están invadiendo barrios, invadiendo museos, invadiendo y destruyendo al mismo tiempo. O sea que el turismo sostenible también es un objetivo fundamental. No sé qué difícil con el mercado, qué difícil es esta solución para encontrar el turismo sostenible, pero realmente es un reto fundamentalísimo. Contra ese gran paquidermo sabemos ya que es una ilusión vana intentar pues desmoronarlo, pero es cierto que tenemos las reglas que podemos consensuar. Porque al fin y al cabo podemos decir que es una cuestión de capitalismo, de consumo de masas, etc. Podemos llamarlo como sea, podemos hacer un diagnóstico certero, yo estaría de acuerdo. Pero sabemos que ese marco, hoy por hoy, no hay un marco alternativo. Y que, por lo tanto, desde las democracias y desde quienes no estamos de acuerdo con esos desarrollos invasivos del sistema, lo que tenemos es que, desde mi punto de vista, decir, bueno, sí, pero pongamos reglas que las podemos pactar. Planteemos qué sí y qué no, ¿no? Es decir, se habla, por ejemplo, de una tasa turística. Por poner un ejemplo, en fin, y parece que la tasa turística, como las tasas, todo lo que tiene que ver con la ecología, es una cuestión de ideología. Wilfredo, la ecología no es una cuestión de ideología. Y la tasa turística dicen anatema. Cada vez que dice una tasa turística de €1 al día, anatema. Claro. Y vas a cualquier sitio y pagas la tasa turística, vas a Venecia, vas a no sé cuánto y la pagas en el hotel. Y yo no entiendo por qué es este horror con la tasa turística. Si me permiten la interpretación, los centros turísticos son una pretasa turística. Si luego los recursos hubieran sido o se destinaran para una finalidad congruente con el bien que los produce, es una pretasa turística. Usted disfruta por este bien cultural que está inserto en nuestro paisaje y revierte, contribuye a que nosotros sigamos conservando, protegiendo nuestro sistema. ¿Consideran que en el tejido artístico puro y duro César predicó un poco en el desierto y que tras César ha habido como la nada? Digo, sobre todo a nivel local o incluso nacional. No digo repetición de fórmulas, ni un academicismo, ni imitadores de César, sino yo creo que sí que caló en la población, pero quizás en el tejido artístico no tanto. Hoy en día sería difícil, ¿no?, evaluarlo, ¿no? Pero lo que está claro es que hoy en día hay muchísimos artistas, y los que están operando, ¿no?, que están absolutamente sensibilizados con
con el territorio la emergencia climática y el cambio climático, ¿no? No, todo eso que ya estaba el César diciendo hace 30, 40 años, ¿no? Estamos destruyendo el planeta, ¿no? O sea, hay una sensibilización y, por supuesto, me cuesta entender que esos artistas no tengan como referente en Canarias a Manrique. Manrique es el gran icono, ¿no? La gran referencia, ¿no? Pero a pesar de todo, hay un problema grave en estos momentos en la sociedad canaria que es muy duro. Estamos en un periodo en donde la educación ha dado un bajonazo muy importante y está en una crisis muy profunda en todos los sentidos. No hay renovación de profesores que se jubilan, o sea, hay unos grandes vacíos entre gente que está con 60 años, que son los más jóvenes, y no hay una renovación de abajo como existió en tiempos pasados. Hay poco dinero para la investigación, mucho raconeo, y nuestros mejores cerebros encuentran trabajo fuera y se marchan. Se marchan inmediatamente a estudiar fuera y encuentran trabajo enseguida fuera, tanto de las dos universidades como en general de la española. Y si saben hablar alemán e inglés, mucho más rápido todavía. Eso es triste para el futuro del territorio, evidentemente, y para el futuro de Canarias en sí. Y en este sentido, uno de los graves problemas que existe en estos momentos, por ejemplo, en el sistema educativo español, que es el que conozco mejor, es el siguiente. No se sabe explicar la historia de Canarias correctamente en los centros de enseñanza desde la infancia hasta la universidad. No se sabe. Habría que hacer un chequeo de ver quiénes conocen aquí dentro a César Manrique, que vivió aquí, que murió aquí, fue atropellado aquí y que se murió en el hospital de aquí. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el problema está en que los temas medioambientales no se tocan en las universidades canarias como una asignatura. Es más, nosotros intentamos ponerlo en marcha en la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna, el dar asignaturas de medio ambiente, y fueron rechazadas por los individuos que son didácticos, porque los didácticos son los que mandan en estos momentos. Se ha suprimido las ciencias naturales, se han suprimido las matemáticas, se ha suprimido la física y la química, pero existe la didáctica de esas materias. ¿Cómo se explica a uno que para poder ser didáctico en una materia no se le enseña básicamente a la materia? Esto ocurre en la Universidad de La Laguna y es triste que yo lo diga aquí, pero creo que es un sitio en donde tienen ustedes que entender, si no andamos por ahí y si no intentamos de alguna manera defender y impulsar el sistema educativo en una dirección muy clara, como es la que acabo de decir, vamos de vareta. ¿Qué pasa? Que vendrá la gente de fuera más preparada y eso hace que, por ejemplo, en el sur de Tenerife haya colonias de 20.000 italianos, haya colonias de no sé cuántos rusos, haya no sé cuántas colonias y tal, que se están apoderando de una serie de puestos de trabajo y de sitios en un sitio que no tenemos ningún tipo de gente preparada, y lo único que se van a hacer es coger un timbre y una guitarra y hacer de alguna manera una parrandita por ahí y ganarse un dinero de una manera folclórica, ¿no? Promoviendo carnavales, promoviendo todas las cosas que son. Ese es un tema gravísimo. Yo creo que es el tema más grave que tiene en este momento esta región. Primero, el afán especulativo que no cesa. Hoy leí en la prensa de que en Arico, en Tenerife, van a mandar 3.000 viviendas en una isla que ya pasa del 1 millón de habitantes y es visitada por 6 millones de habitantes anualmente. Consumo de agua fósil, por ejemplo, y residuos, problemas. Aguas residuales no depuradas al mar, problemas. Y multas que vienen de la Unión Europea por estar incumpliendo todas estas cuestiones. Estos son problemas gravísimos desde el punto de vista ecológico. Y la única fórmula que se ve es, de alguna forma, intentar buscar que entre las dos palabras economía y ecología, que tienen el prefijo eco, que significa oiko, la casa, se pongan de acuerdo. Cuando la economía y la ecología estén al mismo nivel, la gestión de la casa es la economía y el conocimiento de la casa es la ecología. Cuando eso se ponga en común, esa fórmula tan sencilla es la que puede de alguna manera ponernos en despegue, porque si no vamos de vareta. Estamos despilfarrando de una manera brutal los recursos del territorio y estamos transformando la isla. Y le diré una cosa, hoy hay por ahí un fake news que dice que estamos destruyendo el planeta. Eso es un fake news. Nosotros estamos destruyendo simplemente la biosfera donde se desarrolla la vida, algo de la geosfera, la atmósfera y la hidrosfera. Pero es que desde el fondo, desde el núcleo del planeta hasta llegar a la biosfera hay 6.000 kilómetros. 6.000 kilómetros.
nos estamos destruyendo a nosotros mismos, no al planeta. Eso es un error que se ve continuamente por ahí y que es totalmente falso. Es distinto, ese es el planteamiento. Y ese es el planteamiento que se ve y que se nota y que se palpa en la obra de César y en su pensamiento, y que todo está escrito aquí. Aquí está todo escrito, todo lo que pudo estar. Él, con estos papeles que están colocados aquí, en este momento de una manera tan inteligente y tan además atractiva, está presente un problema de que vamos camino de eso si no damos un paso atrás, y no se quiere dar. César actuó en el presente, pero pensando en el futuro siempre, ¿no? Claro. Que es el gran déficit de todos los grandes responsables que tenemos nosotros de las estructuras. Él fue una especie de profeta. La palabra ahí están todas estas... Todo lo que dice aquí es a lo que tenemos que enfrentarnos 2030, en los horizontes 2050. Y les da igual. Exactamente, y ha habido muchos profetas. Hoy leía, hace un momento leía que el delta del Ebro había sido arrasado por el mar, cosa que no había pasado nunca con una, digamos, con una brutalidad y fuerza como hasta ahora. Y seguimos dando la espalda, ¿no? Australia, un incendio con 6.000 kilómetros de... Esos son, digamos, los mensajes que nos manda el planeta para diciendo, oye, mira de lo que yo soy capaz, ten cuidado, ten cuidado. Porque quien hace eso puede venir de repente, pues una actividad, digamos, volcánica como la que hubo aquí en 1730, que se llevó un tercio de la isla por delante y arruinó a un obispo que tenía ahí una riqueza, ¿no, verdad? Y después de eso se produce una cultura de unos cultivos nuevos sobre arenas volcánicas que son hoy en día un atractivo que tiene esta isla, a base de una tragedia que 30 años estuvo, 6 años estuvo angustiado a la gente de esta isla porque no paraba de pulsar lava y bombas volcánicas y demás en aquel momento. Un siglo tremendo que fue el siglo XVIII para Canarias. 5 erupciones en Tenerife y una aquí en Lanzarote y Garachico, que fue fulminada con una cosa. O sea que esto puede ocurrir en cualquier momento, o el meteorito, o un virus. O un virus que puede de alguna manera arrasar, ¿verdad? Nosotros no vamos a destruir el planeta, nos vamos a autodestruir. Este es el mensaje. Este es el mensaje claro. Y el fake news, que estamos diciendo unas cosas que son falsas totalmente, que es otra de los grandes problemas que tenemos en este momento. El cultivo de la mentira. Muchas mentiras dichas muchas veces son concretamente una verdad al final. Y el uso de las magníficas tecnologías que tenemos para hacer circular por las redes libremente todo tipo de insultos y todo tipo de mentiras, que es la parte negativa de otra cosa maravillosa que es tener un sistema de redes y de información como que tenemos. Yo quería preguntar, no sé si estamos en hora todavía, con todo este panorama que están dibujando, yo les rogaría que no insistan en la modificación del sistema económico porque saldremos de aquí tachados de comunistas, que ahora es lo que se lleva mucho, pero sí que me gustaría, después de ver la exposición que está en la Fundación, en la que acaba con César marchándose, César clamando diciendo que se marcha, amenazando con irse. ¿César se habría marchado si no hubiera muerto tan premonitoriamente? Bueno, la verdad es que voy al fondo de las cuestiones. Normalmente a mí no me gusta responder en nombre de César a prever qué es lo que haría o no haría. Pero sí al fondo. No, lo tomo por el fondo, que es por donde creo que tiene interés. O sea, yo creo que me gustaría luego decir algo a propósito de lo que comentaba Wilfredo, no me gustaría que se me escapara. O sea, regresar a la universidad para coser con tu pregunta, también de la cultura de las islas. Pero yendo al fondo de lo que estás planteando, yo creo que en César hay una evolución muy clara de la utopía a la distopía. Yo creo que eso es algo que se ve en su evolución, ¿no? Él trabaja en los años 60 y en los años 70 aferrado a la construcción de una realidad insular que está cruzada por la pasión por la belleza, por la pasión de la naturaleza, por la adoración por la cultura propia y por el optimismo de un mundo y de un hombre todavía intacto, que además venía huyendo, despavorido de Nueva York, que le fascinaba tanto cuanto le impulsó a dejar la isla, ¿no? Y venía al paraíso. Y además con unas posibilidades históricas en aquel momento de construir el paraíso. Es todo su proyecto utópico desarrollado con el Cabildo y con todos sus equipos de colaboradores, ¿no? Pero ese espejismo le dura muy poco. Le dura muy poco tiempo. Realmente, si empezamos a ver sus declaraciones públicas, es poco. 10 años.
quizá ni siquiera llega a 10 años. Y pronto empieza a ver que la realidad lo que hace es desbordar pues, aquella concepción suya del territorio insular como un lienzo. Un lienzo, por sus propias características, es intocable, solo para el artista es quien puede tocarlo. Pero el espacio social, el espacio público, el territorio, adquiere otra dimensión. Y él comienza a evolucionar de la naturaleza, que es una relación interpersonal, a una naturaleza territorializada. Y ahí las cosas empiezan a funcionar de otra manera. De tal modo que en los años 80 César ya empieza a describir la distopía en Lanzarote. Y esto es una descripción distópica de qué es lo que estaba pasando en la isla. Y él comienza a entender que su modelo, sin decirlo de esta manera explícita, había fracasado. Que esto no es lo que él quería, que esto estaba bien y que todavía tenía elementos diferenciales que a él no le servían, con Gran Canaria, con Tenerife, con el Mediterráneo, que tenía pues una diferencia cualitativa notable, pero digamos que su obra había sido desbordada por la realidad. Y ahí comenzó un Manrique distópico, un Manrique activista, un Manrique estridente en la denuncia, persistente en la denuncia, que va denunciando y además tocando distintos centros de interés. Es la agresión a la naturaleza, pero también es el modelo económico, pero también son los actores en el modelo económico, especuladores, y los políticos administradores o al servicio, de tal como va denunciándolo y poniéndole nombres sin que existan además ningún tapujo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, en fin, se sentiría tremendamente decepcionado en donde acabó lo que él llegó a ver, y de entonces acá ha llovido bastante más en términos de cosas que no le hubieran gustado. Y luego, no me gustaría ya extenderme más, pero sí me parece que es muy interesante dos cosas. ¿Cuál sería la recepción en el ámbito de la cultura canaria hoy de César? Y luego la incursión que se hacía también Walfredo hacia el ámbito de la universidad, ¿no? Yo creo que Manrique, que no era un hombre que se caracterizó por la elaboración de su discurso teórico y que su obra habla por sí misma, porque él no la acompañó, algo que hoy en día es una penalización, como bien sabemos, en el mundo del arte, en el que en muchos casos hay más elaboración de discurso teórico que obra propia, y eso se da por válido, ¿no? Sin embargo, sí que se expresaba de una manera muy directa. Para él la palabra no era un ropaje que encubría otras cosas, sino que emanaba, casi era una palabra en el mejor sentido, cordial, ¿no? Era una palabra cordial. Y en ese sentido, si leemos pues, donde las entrevistas que abren también un horizonte fantástico de ese personaje tan público, tan popular que fue Manrique, algo insólito en el panorama del arte español, del arte plástico español, ¿no? Y que efectivamente, como aquí se decía, crea una fractura entre lo que es la recepción en el ámbito de la cultura de élite y lo que es el ámbito de la recepción estética popular, en los que es un crack, como algún comentario que leía en la exposición de la Fundación, este tío lo peta, ¿no? Decían, ¿no? Gente joven, ¿no? Sin embargo, hay esa fractura con el mundo de la cultura. Pero bien, lo que se advierte en esos escritos, tanto en la prensa cuanto en algunas cosas, en algunos papeles que apuntó, fue que él permanentemente unía tres ámbitos de la realidad, del conocimiento y de la creación. Unía cultura, educación y naturaleza. Eso estaba perfectamente y permanentemente cosido. Yo creo, aterrizando ya en la realidad, creo que el ámbito de la educación en Canarias le da permanentemente la espalda a Manrique, pero ya no a él, sino al legado de oportunidad para pensar nuestra época, que a partir de él podemos construir y a partir de un discurso propio, no importado, que además la gente que viene y lo ve cree que es muy amplio en la recepción, y luego me parece absolutamente de estudio que la Universidad Canaria no le haya dedicado ni una tesis doctoral. Es algo tiene una cátedra incomprensible. No, tesis doctorales. Tesis doctorales que son el instrumento de mediación entre el conocimiento instituido de la cátedra y de la docencia y
nuevo, el alumnado, quien intenta adquirir el conocimiento y culminar ese proceso de formación a través de una investigación precisa. Yo no logro entender cómo un artista de la dimensión de Manrique no ha generado ninguna tesis en Canarias. No lo entiendo, simplemente. O sea, creo que dice mucho de la universidad. Creo que dice mucho de la universidad. Siempre he pensado que la fundación venían y mareaban a Bici y a todos investigadores haciendo tesis doctorales. No, alemanes sí. Alemanes sí, italianos sí, franceses sí. Pero no canarios, dices tú. Canarios no. La Universidad Canaria no estudia Manrique. Vamos, ¿dónde está? Quiero decir, desde la perspectiva, ¿dónde están las publicaciones? Sí, sí. ¿Dónde están las publicaciones? Sí, increíble. ¿No? Pocas. ¿Dónde está? Sí, supongo que habrá. Supongo que verían que quedaba muy lejos, no lo sé. No, sí. Pero vamos, quiero decir. Pero yo me refería a un hecho concreto, estamos hablando del ámbito de la cultura de Canarias, ¿no? Como esto, sin embargo, esa disociación, esa asimetría que existe entre el interés que provoca el personaje en los medios de comunicación hoy en día es abrumadora. Es decir, desde la Fundación, ¿qué podemos atender? No exagero, pues 500 peticiones anuales de información para generar artículos, para... Claro, te preguntas, ¿y por qué eso no ocurre en el ámbito académico propio? Porque además no necesariamente puede ser desde la perspectiva del arte. O sea, se puede entrar desde la sociología, desde los estudios culturales, desde el paisajismo, desde la arquitectura, desde... En fin, o sea, las perspectivas y los caminos de entrada son... Yo creo que el prejuicio explica muchas cosas, ¿no? Yo creo que es heredero también de esa condescendencia con que fue, a lo mejor el mundo académico todavía es heredero, no sé, ¿tú crees que todavía puede ser heredero de ese desprecio inicial del mundo del arte hacia César y que todavía haya una herencia en el mundo universitario? Yo no sé, pero mira, recientemente la Fundación ha publicado un libro, con nuestra sorpresa, que nosotros no promovimos, nos cayó así como del cielo un día y se puso encima de la mesa en alemán. A ver si... Bueno, en alemán, un filósofo, el director del Instituto de Filosofía, catedrático de la Universidad de Varsovia, el director del Instituto de Filosofía de Varsovia. Y puso un ensayo de 100 páginas encima de la mesa, desde una perspectiva, desde la filosofía social, un estudio de la obra de Manrique en Lanzarote. Pasaba las vacaciones aquí, estaba familiarizado con su obra y nos lo puso para ver si lo queríamos publicar. Mira, te voy a decir más. En el München Museum de Goslar, donde está el tilo, que tú me acabas de decir que es un tilo, hay un libro que se llama Manrique, en alemán, 89 páginas, que está escrito por César, una parte, por Higuera y por un alemán que me he olvidado el nombre. Sí, y lo puedes encontrar, digamos, en Amazon se puede encontrar perfectamente un volumen de eso, en alemán, que se llama Manrique, editado por Manrique. Mira, era la última cosa que yo quería plantearte. Se han tocado muchísimos temas aquí y ya estamos casi al borde de lo que se llama un brainstorming, que es una tormenta cerebral de lo que hemos tocado, ¿no? ¿Verdad? Yo quería destacar una cosa también importante que me ha llamado poderosamente la atención en lo de César en su etapa primitiva, el valor antropológico de su obra. Yo cada vez que veo los 4 cuadros que hay ahí en el antiguo Parador, estoy viendo estampas perfectamente definidas que se puede, simplemente con mirar ese cuadro, se puede ver lo que es la herencia antropológica que quedó plasmada en esos cuadros que tiene ahí, de la vida de la gente de Lanzarote, del pueblo llano, del pescador, de la mujer que está trabajando en el campo, todo eso representado de una manera figurativa, con un pequeño, digamos, ribete surrealista, por decirlo de alguna manera, en el tratamiento de la figura, ¿no, verdad? Y eso, pues, es un valor extraordinario, porque eso es lo que se le puede contar en su día a muchos nietos de gente que hoy en día están aquí pululando y que no saben de César nada. Es una característica que se heredera de su propia naturaleza personal, de su propio carácter, y también de la cultura de la que se impregna en los años 60. Ese
cosido que él hace entre la alta cultura y la cultura popular, que en su obra vive un proceso de ósmosis permanente, ¿no? Se confunde, está fusionada permanentemente. Eso en los años 60 ocurre con la cultura pop, desde el ámbito urbano, no desde el rural, etcétera, pero sí que hay una invasión de los contenidos de la cultura popular de masas urbana en los años 60 y que entra en el mundo del arte. Él se impregna de ello porque la herencia pop es evidente en su producción, pero al mismo tiempo de todo ese anclaje que él hizo en los años 50, en los años 50, sí, no sé si ya en el 49 hay alguna cosa, 49, 48, 49, pero en los paseos que se daba en la isla acompañando, por ejemplo, a Sebastián Jiménez Sánchez, por ejemplo. Sí, ¿no? Y los dibujos que hay de las campesinas y los campesinos, todo eso de esa época. Y de las cerámicas. De la cerámica, todo cerámica lo que está, del mojón. todo lo que está pintando en ese momento. Va anotando ex voto de FMS, ¿no? Y va anotando todos estos elementos a los que él luego le da una descontextualización y un tratamiento moderno, pero que tienen raíz en esa no distinción entre lo que es la cultura popular y la alta cultura. Empieza a dar su lenguaje propio, pero basado sin duda, en sin duda. Pero fue comprendido inicialmente esa vinculación de César con el campesino, con el pescador, con esa visión antropológica, ¿siempre fue valorada en César? Bueno, yo, en fin, creo que es evidente que César Manrique tenía una personalidad y una actitud cultural que nada tenía que ver con el mundo del campesinado con el que él se empieza a relacionar en los años 60. César era un personaje absolutamente moderno y no había muchas facilidades, la gente no tuvo muchas oportunidades para poder comprender a ese personaje que parecía salido de una película que todavía no había llegado al lugar, ¿no? O sea, quiero decir que ahí no caben yo creo, las mitificaciones. Ahora bien, lo que sí es cierto es que de la misma manera que existe ese choque cultural al comienzo que se produjo y que simboliza claramente el monumento al campesino, con la polémica que se produjo en su momento, hay ese choque. Es cierto que lo que se va produciendo a lo largo del tiempo es, yo creo que un acercamiento cada vez más intenso y más sincero, en el sentido de la palabra, de la gente del pueblo con Manrique. Lo llegan a respetar y lo llegan a querer, pero eso no ocurre en los años 60 ni en los años 50, ¿no? Donde César era un personaje escandaloso, literalmente, ¿no? De hecho, es tan así, que cuando llega con su mujer a principios de los años 60, con su compañera Pepi Gómez, con la que vivió desde 1945, cuando llega a Madrid, hasta 1963, cuando ella fallece, la primera vez que viene aquí a la isla, desde el púlpito, denuncia al cura que un personaje conocido de la isla, infringiendo cualquier norma de respeto moral, ha venido acompañado de tal. Y bueno, aquí hay personas en la sala testigo de cómo se le cerraron las puertas para que pudiera entrar a las casas acompañado de su querida. Es decir, claro, eso hay que entenderlo también en la época, pero es cierto que ahí luego se va produciendo, hay una evolución en las que yo no digo que sea un fenómeno global de percepción, porque tampoco lo he medido y no tengo un instrumento científico para poder valorarlo, pero sí, luego lo ves en declaraciones a la prensa, ahí lo que se va produciendo es una comprensión hacia este hombre al que no se le entendía y que resulta que ha tenido razón en una serie de cuestiones porque lo perciben en términos de bienestar social y de prestigio para aquella isla que era denostada fuera antes porque no tenía visibilidad. Manrique lo que hace es dar una extraordinaria visibilidad a esta isla. Otra cosa se podrá poner en discusión, pero nada de que fue el gran publicista de esta isla y que se jugó el pellejo creándose una figura de logotipo de Lanzarote que sirvió para dar visibilidad en los márgenes de ese logotipo a esta isla que proyectó hacia el mundo, ¿no? ¿Y no crees que sería hoy todavía más escandaloso? No digo en Lanzarote, sino a nivel nacional, incluso internacional. En estos tiempos cada vez más políticamente correctos,
Antes, mirando los titulares ahí de los periódicos, eso es cierto. es impensable eso a día de hoy. Primero, hasta mediáticamente, no sé si Carlos coincide conmigo, que tenga ese espacio. Sí, sí. Y segundo, Sí. los ataques serían mucho más brutales, intuyo. Incluido también lo que comentaba antes Orlando de las redes sociales. Los ¿no? ataques serían mucho más brutales gracias a las nuevas tecnologías. Efectivamente, por eso. Que ahí se puede decir lo que se quiera, ¿verdad? Yo lo que creo es que, con respecto a esto, en fin, yo no tengo una respuesta, pero sí creo que vivimos un tiempo muy extraño. ¿No? Vivimos un tiempo muy extraño, con una apariencia, en muchos casos, monolítica, ¿no? Sobre todo porque el poder es difícil que se desplace. Y todos los instrumentos de poder siguen siendo muy pétreos, ¿no? Muy sólidos. Pero al mismo tiempo que siguen siendo sólidos, al menos en su ceremonial, porque si el poder le quitas el ceremonial se destruye, ¿no? Ocurre que la sociedad es cada vez más líquida, ¿no? Y hay una paradoja entre un poder muy sólido, o que intenta aparentar solidez, ¿no? Por su propia fragilidad, porque la democracia es frágil, es muy frágil, y al mismo tiempo una sociedad que es tan líquida que manifiesta esa liquidez en una pluralidad de espacios que antes no había, ¿no? Entonces, hoy en día ocurren muchas cosas muy diversas y puede que incluso hasta muy contradictorias. Y yo creo que hoy en día sí que habría grandes espacios en los que Manrique sería un gurú. ¿No? Hoy sería un gurú, sería tomado. Tanto de su expresividad, ¿no? Cuanto de su manera de manifestar y de relacionarse con las cosas, cuanto también de las ideas que defiende, ¿no? Yo creo que habría espacios y otros, naturalmente, lo combatirían como un enemigo de la democracia, como aquella vez que la Fundación se trajo un payaso, y nuestras autoridades escribieron a la reina diciendo que subvertíamos el orden institucional. Bueno, eso hecho, ¿no? Eso es un hecho que ocurrió, no es ninguna... Otra pregunta que te quiero hacer, que siempre me ha llamado la atención. ¿Cómo surgió la afinidad de Higueras con César cuando hubo los arquitectos, tanto locales, porque tanto despotricaron y tanto atacaron a César? Incluso yo cuando fui a Madrid hace años, en los años 70, creo que fue cuando se inauguró la vaguada, lo fui a ver, que había también levantado un polvorín de protestas y de follones y de ataques brutales, hasta que luego Tierno Galván, aquel gran alcalde que tuvo Madrid, yo creo que ha sido el mejor alcalde que ha habido en España durante muchísimo tiempo, pues fue y le inauguró, digamos, en el barrio del Pilar de Banús, el creador de Marbella le inauguró la vaguada de César. Sí, sí. El primer centro comercial de España. La vaguada de dinero de capital francés. De capital francés, efectivamente, ¿no? Y eso fue una maravilla, ¿no? Porque yo hoy viendo el jardín de interiores del Hotel La Salina, pues la vaguada es una cosa similar. Un jardín interior con cascadas y con toda serie de cosas que yo creo que más grande que el Hotel de La Salina. Sí, mucho más, muchísimo. Mucho más grande. Mucho más. ¿Y cómo se consiguió esa afinidad? Porque Fernando era un arquitecto en aquella época importante en Madrid, ¿verdad? Fernando Higueras, ¿verdad? Y sin embargo aquí el entorno arquitectónico de toda Canarias no estaba todo él muy en pro, salvo Olcina, que era ingeniero, y Alfredo Amigó, los demás todos estaban, digamos, celosos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Fernando Higueras es un personaje también en el ámbito de la arquitectura extraordinario, quiero decir, fuera de lo común. Y, en fin, él trabaja en una beta arquitectónica que está muy caracterizada también por el vínculo a la naturaleza, por el diálogo con la naturaleza y en concreto también con los lenguajes orgánicos, ¿no? Y ahí empata con César. En la segunda mitad de los años 50 se conocen en Madrid y muy pronto, a principios de los 60, muy al principios, con Maseo hacen un viaje aquí a Lanzarote a visitar a César, ¿no? Y siempre se entendieron muy bien porque Higueras también tenía una gran inclinación por el mundo del arte, respetaba mucho la creatividad asociada también a la arquitectura, más que como una disciplina racional, también una disciplina creativa.
¿no? Eso, junto con su pasión por la naturaleza y la fascinación que le causó Lanzarote, de la que siempre estuvo prendado, hizo que se entendiera muy bien con César Manrique, al que hay que añadir un componente más, que era el vitalismo que les unía a los dos. La pasión por la vida, por disfrutar, por la vida entendida como una experiencia hedónica, ¿no? Está claro. Vinculada al placer, y eso hizo que tuvieran grandes colaboraciones y que además se entendieran durante mucho tiempo, respetándose ambos de una manera que no es frecuente en el mundo de la arquitectura. Higueras era un personaje tan genial que en un momento comentó algo que probablemente alguno de ustedes haya escuchado. Yo me excuso por repetirlo, pero creo que es una de las frases más lúcidas de la arquitectura pronunciada en Canarias, ¿no? Lo mejor que construí en Canarias fue lo que no hice. Creo que eso que él llegó a plantear, porque no es una frase tardía, dice mucho de un arquitecto extraordinario al que también, es cierto, la arquitectura española no le ha tratado como se merece. Me he quedado con la gana, perdón, sí. Tengo mucha curiosidad, abundando lo que decía aquella señora y de lo que tú lanzaste, que yo de luego desconocía, perdón por mi ignorancia de que no se haya hecho ninguna tesis doctoral sobre César Manrique en Canarias, en ninguna de las dos universidades de Canarias. Ella apuntaba que en la Complutense le dijeron que era un poco complicado conseguirlo. Pero ¿alguien ha ahondado en los motivos? Sí, se han hecho tesis doctorales, ¿eh? Sí. No. ¿Alguien ha ahondado en los motivos de por qué esa ignorancia educativa de que César, como lo fue en su día Benito Pérez Galdós, fue olvidado, fue postergado, ¿no? Escribieron todo para que no le dieran el premio Nobel a Pérez Galdós. Pero ¿cuáles son esos motivos? Para que no le dieran el premio Nobel. Es que me he quedado con la gana. Dos veces. ¿Cómo es posible esto? Fue dos veces. ¿Cómo es posible esto? ¿El papanatismo es un nacionalismo malentendido? Yo la verdad es que, Carlos, me quedo en la perplejidad porque no tengo razones. Me gustaría saber también si sobre Millares se han hecho muchas tesis o algunas tesis en Canarias, lo desconozco, por ejemplo. Si sobre Martín Chirinos... Ángeles Alemán hizo la tesina, ¿no? Ángeles Alemán hizo la tesina. Tesina. La tesina sí la hizo sobre César Manrique. Que yo sepa... O sea, No, la sobre Millares. Sobre Millares. Pero también escribió sobre César. O sea, pero fíjense que contamos de Pero a él. nivel de tesis Y Martín doctoral, Chirino hizo un libro también, Ángeles Alemán. También se lo editó el Cabildo. Hay una edición sobre Martín, sí. Pero ¿se imaginan ustedes que los vascos o los catalanes No. tuvieran un personaje como Manrique? Pero con los nacionalistas Ahora, supernacionalistas. ¿verdad? Ahora que estamos hablando de emergencia climática, que hablamos de todas estas cuestiones, tener un personaje de estas características para poder incorporarlo al currículo escolar y hacer que los chicos entren, las chicas entren por esa vía para hablar de lo que realmente está en juego, la supervivencia de la especie sobre el planeta, o la gestión de los territorios de una manera racional, o, en fin, todas estas cuestiones, la depuración de las administraciones y de la vida política, conduciéndose por cauces de honestidad en la gestión y de limpieza. En fin, Manrique, no hay más que verlo, es un gran argumento y además, en fin, hablando con el mismo lenguaje que puede entender cualquier chico si lo escucha en una grabación. Y no, yo no lo sé, pero me extraña muchísimo. Me extraña mucho, Carlos. Muy bien. Creo que lo damos por terminado, ¿no? También por el tiempo que nos habían dicho desde la Fundación. Creo que hoy ha quedado más claro que nunca eso de que César era, primero, un adelantado a su tiempo y segundo, que era un espíritu libre, ¿no? No sé si comparten eso. Que nos quedemos con esa idea. Desde luego, ¿no? Bueno, yo también estoy muy agradecido por la invitación. Gracias al público por venir. Es obligado a decirlo, no sé si lo saben, pero además estamos muy agradecidos. Y muchas gracias a todos. Gracias.